Un rumor de lluvia cubría el pequeño pueblo universitario de Texas cuando Mark Teves caminaba con pasos pesados por la avenida principal. El cielo estaba tan gris que parecía aplastar los edificios, y las gotas frías le empapaban la ropa mientras trataba de mantener su mochila colgando de un solo hombro. A sus 23 años, Mark sentía que cargaba un siglo completo sobre la espalda, estudiaba derecho en su último año, trabajaba medio turno para sobrevivir y, además, trataba de lidiar con las deudas enormes que su difunto padre había dejado. Era como si cada día el mundo se achicara un poco más a su alrededor. El vibrar abrupto de su teléfono lo sacó de sus pensamientos. «Aquí Mark Teves», contestó, intentando sonar profesional pese al cansancio. La voz del otro lado era firme y elegante, como la de alguien acostumbrado a que la escucharan. «Señor Teves», habla Eleanor Brooks. «Necesito reunirme con usted. El motivo tiene que ver con su situación económica». Mark frunció el ceño automáticamente. «Disculpe, ¿quién es usted? ¿Cómo sabe de...?» «Sé lo suficiente», interrumpió ella con un tono calmado que no admitía discusiones. «Lo espero en Brooks Bistro. A las 7 en punto. Es imprescindible». La llamada se cortó sin darle oportunidad de preguntar nada. Mark guardó el teléfono con el ceño fruncido. La intriga lo acompañó hasta el café, donde la lluvia empezó a caer con más fuerza, mojándole el cabello, la ropa, casi los huesos. Cuando entró al bistró, el aroma a café caliente y el brillo tenue de las lámparas lo acogieron. En la esquina, sentada con una postura impecable, estaba Eleanor Brooks. Era una mujer mayor, imponente, de cabello plateado perfectamente peinado. Su traje oscuro y elegante hablaba de dinero sin necesidad de decir nada. «Mark», lo saludó ella, indicándole la silla frente a la suya con un leve movimiento de mano. Aunque dudó un momento, él se sentó. «Señora Brooks, ¿por qué me pidió venir?» Ella tomó un sorbo de té antes de responder, como si midiera cada palabra. «Iré directa al punto. Estoy al tanto de tus problemas financieros. Los que heredaste tras la muerte de tu padre. Sé que estás luchando para terminar la universidad. Vengo a ofrecerte algo». Mark cruzó los brazos, confundido. «¿Y qué podría ofrecerme alguien como usted?» Eleanor apoyó la taza con suavidad y lo miró fijamente, con unos ojos azules tan serenos que inquietaban. «Quiero que te cases conmigo». Mark abrió la boca, incapaz de reaccionar por un segundo. «¿Cómo dice?» «Lo que escuchaste», respondió con la misma calma. «Este no es un asunto sentimental. Es una transacción racional. Si aceptas ser mi esposo, liquidaré todas tus deudas y te garantizaré estabilidad económica por el tiempo que sea necesario». Él soltó una risa nerviosa. «Esto es ridículo. No me conoce». «¿Por qué yo?» Eleanor cruzó las manos sobre la mesa. «Precisamente porque no te conozco. Porque eres joven, inteligente, no tienes compromisos y estás en una posición vulnerable. No busco amor, Mark. Requiero compañía, presencia y un nombre compartido para ciertos fines legales. Considéralo un acuerdo. Un contrato matrimonial beneficioso para ambos». Mark negó con la cabeza, sintiendo una presión en el pecho. «No entiendo qué gana usted». Por primera vez, su expresión se suavizó ligeramente. «He estado sola mucho tiempo», admitió. «No tengo hijos ni familia cercana. Prefiero tomar mis decisiones mientras aún puedo. Tener un esposo facilita ciertas gestiones y me brinda la tranquilidad de no enfrentar el resto de mi vida sin nadie a mi lado». El joven se puso de pie abruptamente, la silla emitió un chirrido incómodo. «Necesito pensar en esto». «Como desees», dijo Eleanor, sin alterarse. «Solo recuerda que las oportunidades no permanecen abiertas indefinidamente». Esa noche, empapado por la lluvia, Mark llegó a su pequeña casa y explicó lo ocurrido a su madre. Ella escuchó cada detalle con los ojos llenos de preocupación y cansancio acumulado. Entre las cuentas médicas y los pagos pendientes, su salud y su estabilidad estaban al borde del colapso. «Hijo», susurró finalmente,
por muy extraño que parezca, quizás sea la única salida para nosotros. Tal vez debas aceptarlo. Mark apretó los dientes. ¿De verdad quieres que me case con alguien que ni conozco? Quiero que tengas un futuro, respondió ella con voz quebrada. Quiero que sobrevivas. Que podamos respirar. A la mañana siguiente, Mark regresó al bistró. Eleanor no levantó la mirada de su tableta cuando él llegó. ¿Lo has decidido? Él inhaló profundo. Sí. Acepto. Ella sonrió apenas, suficiente para revelar satisfacción, pero no emoción. Perfecto. Empezaremos los preparativos de inmediato. Una semana después, estaban frente a un juez, en un pequeño despacho iluminado por luces frías. Mark llevaba un traje que Eleanor había elegido para él. No había invitados, no había música, ni emoción. Solo la voz del juez declarando la unión legal de dos desconocidos. Eleanor le tomó la mano brevemente. Bienvenido a tu nueva vida, señor Dedes. Al salir del juzgado, la llovizna caía como una cortina fina. Mark vio su reflejo distorsionado en un charco y sintió que algo dentro de él se había desprendido. ¿Había hecho lo correcto? ¿O acababa de hipotecar su libertad? El taxi condujo por un largo camino bordeado de árboles hasta una mansión enorme, de fachada majestuosa y ventanales que parecían ojos apagados. Cuando Mark bajó, sintió que la casa lo observaba. Eleanor lo esperaba en la entrada, impecable como siempre. La cena es a las 7, anunció sin más. Esa noche, Mark se sentó en una de las muchas sillas del comedor. La mesa era tan grande que parecía construida para banquetes de reyes. Eleanor cortaba su comida con una elegancia estudiada. ¿Te acomodas bien?, preguntó. Estoy adaptándome, respondió él, incómodo. Esta casa es inmensa. Ella sonrió levemente. Uno se acostumbra. Aunque no todos lo logran. Mark decidió preguntar. Usted no habla mucho de su esposo fallecido. Por un instante, su mano se detuvo a medio corte. Era hombre de negocios. Al igual que tu padre. Sus vidas se cruzaron. Tomó una pausa, y su voz se volvió áspera. Y algunas historias no terminan como deberían. Mark sintió la piel erizarse. ¿Qué quiere decir con eso? Que los errores del pasado siempre regresan, dijo mientras llevaba la copa de vino a sus labios. Y tú, Mark, estás aquí por una razón. Aquella frase lo dejó inquieto. Con los días, la mansión adquirió una atmósfera más extraña. Los empleados evitaban mirarlo directamente. Susurraban cuando él pasaba. ¿Por qué lo eligió a él? Ella siempre tiene un motivo. Él lo descubrirá, todos lo hacen. Una noche, en la biblioteca, Mark encontró una llave antigua, de diseño ornamental, sobre el escritorio de Eleanor. El metal brillaba a la luz cálida. Él miró hacia la puerta, nadie. La tomó impulsivamente y la guardó. Más tarde, cuando la mansión dormía, salió en silencio. Siguió su instinto hasta una puerta con una manija trabajada en oro. Insertó la llave. Clic. La puerta cedió. La habitación estaba congelada en el tiempo, muebles tapados con sábanas, retratos viejos en las paredes. Había fotos de Eleanor joven, del que había sido su esposo, y de una pareja a la que Mark no reconoció. Sobre un escritorio, halló documentos. Contratos fallidos. Demandas no presentadas. Cartas. Todo apuntaba a conflictos entre el esposo de Eleanor y el padre de Mark. Una nota destacaba entre los papeles. Destruiste mi vida. Dejaste a mi familia sin nada. El corazón de Mark latía con fuerza mientras seguía leyendo. Entonces encontró algo que lo paralizó, una licencia de matrimonio con su nombre y el de Eleanor, fechada semanas antes de que ella le propusiera casarse. Finalmente, abrió un diario viejo. La letra era de Eleanor. Él pagará por lo que hizo su padre. Haré que lleve el peso del apellido. Será mi instrumento.
La puerta se cerró de golpe detrás de él. ¿Te diviertes revisando mi privacidad? La voz fría de Eleanor atravesó el silencio. Mark se giró, helado. Eleanor, yo. Sabía que eventualmente llegarías aquí, dijo, avanzando con pasos lentos. Todos lo hacen. ¿Por qué yo? Preguntó él con desesperación. ¿Esto es un castigo? ¿Una venganza por algo que hizo mi padre? Los ojos de Eleanor ya no mostraban calma. Eran puro fuego contenido. No estás en condiciones de exigir respuestas, Mark. Haz lo que se te pide y saldrás de este matrimonio en mejores condiciones de las que tenías cuando entraste. ¿De verdad eso no te basta? Las manos de Mark se cerraron con fuerza, los nudillos marcándose bajo la piel. ¿Suficiente? Repitió con incredulidad. Me engañaste, me manipulaste, esto que llamas matrimonio es una celda con un nombre elegante. Eleanor dejó escapar una sonrisa tan delgada que apenas alteró su expresión, una curva vacía que no llegaba a iluminarle los ojos. ¿Una trampa, dices? Quizá deberías haberlo pensado antes de poner tu firma en esos papeles. Se acercó a él, cada paso cargado de veneno controlado. Tienes fama de ser brillante, Mark, pero en el fondo no eres muy distinto a tu padre. Ese hombre que iba a ciegas, dañando a otros sin darse cuenta hasta que ya no había vuelta atrás. El nombre de su padre cayó sobre él como una piedra. Mark sintió el peso conocido, la sombra que lo acompañaba desde la infancia. Si tanto lo detestabas, respondió con la voz tensa, ¿por qué venir contra mí? Yo no tuve nada que ver con lo que él le hizo a tu familia. Eleanor lo sostuvo con la mirada durante un largo instante, tan prolongado que el silencio llegó a doler. Luego, sin un gesto más, giró sobre sus talones. Estás metido en asuntos que te superan, dijo mientras se alejaba. Mantente al margen si quieres sobrevivir. La puerta se cerró con suavidad, pero para Mark sonó como un portazo. Esa noche, tumbado en la cama sin poder dormir, sentía cómo su mente se aceleraba sin control. Las frases de Eleanor resonaban una y otra vez, mezclándose con la imagen perturbadora del diario, los documentos escondidos y las coincidencias. Que ya no parecían coincidencias. ¿Por qué Eleanor había construido una red tan elaborada solo para atraparlo? ¿Qué motivación era lo bastante poderosa para justificar esa clase de manipulación? ¿Simple venganza, o algo más oscuro? Mientras intentaba calmarse, escuchó a lo lejos la voz de Eleanor. Un hilo de sonido filtrándose por el pasillo. Se levantó con cautela, avanzó hacia el estudio de ella y apoyó la oreja en la madera fría. Asegúrense de que la transferencia se complete esta misma semana, ordenó Eleanor, con ese tono afilado que no admitía contradicciones. No podemos permitir que él retroceda ahora. El reloj está corriendo. El cuerpo de Mark se tensó de inmediato. Sus sospechas no solo eran ciertas, se habían quedado cortas. Lo que fuera que estaba ocurriendo, él ya estaba involucrado hasta el cuello. Horas después, sentado en la enorme biblioteca que alguna vez le pareció majestuosa, Mark trataba de ordenar su mente. La mansión, que antes lo abrumaba por su grandeza, ahora lo asfixiaba como un laberinto lleno de secretos. Decidió buscar respuestas donde siempre había sospechado que las encontraría: el señor Harris, el mayordomo principal, aquel hombre calmo que actuaba como si supiera más de lo que decía. Señor Harris, necesito su ayuda. Algo muy grave está pasando aquí. El hombre lo examinó con serenidad. Me preguntaba cuándo vendría a buscarme, señor Mark. Usted sabe algo sobre Eleanor. Y sobre todo esto. El mayordomo guardó silencio unos segundos antes de asentir con discreción. No es el primero que cae en los juegos de la señora Eleanor. Tiene una mente brillante, pero también una ferocidad peligrosa cuando persigue lo que quiere. Vigile su espalda. Mark tragó saliva. Si sabe todo eso, ¿por qué se queda? Una sombra de tristeza cruzó el rostro del hombre. Algunos preferimos pagar nuestras deudas antes que salir corriendo, aunque cueste caro. A partir de ese momento, Mark decidió moverse con más cuidado. Contactó a Peter, su amigo de la Facultad de Derecho,
usando una excusa que no levantara sospechas. Peter, imagina una situación hipotética: si alguien firmó un contrato bajo engaño o presión, ¿puede anularse? Sí, pero depende de pruebas sólidas. ¿Te metiste en un lío? Nada de eso. Solo curiosidad académica. Durante varios días aprovechó cada oportunidad para revisar la oficina de Eleanor cuando ella estaba ocupada. Y una noche, por fin encontró algo. Un sobre amarillento con el nombre de su padre escrito a mano. Adentro, una carta escrita por la misma Eleanor, con un lenguaje duro y casi desgarrado. Le reclamaba al padre de Mark haber arruinado a los Brooks con un fraude masivo que dejó a su esposo al borde de un colapso cardíaco. Nos dejaste sin nada. Mi esposo murió llevando el peso de tus engaños. Voy a asegurarme de que tu familia pague por lo que hiciste. El estómago de Mark se retorció al terminar de leer. Por primera vez comprendió la magnitud del dolor de Eleanor, pero también la crueldad de sus métodos. Determinó que no seguiría siendo una pieza en su revancha. Preparó caminos de escape, revisó entradas secundarias y estudió el comportamiento de los guardias de seguridad. Le parecía tener ojos en todas partes, pero Mark estaba dispuesto a arriesgarse. Sin embargo, Eleanor siempre iba un paso adelante. Al día siguiente lo interceptó durante el desayuno. «Has estado ocupándote demasiado en asuntos que no te corresponden», murmuró con una sonrisa que no era sonrisa. «No intentes ganarme, Mark. Todos los que lo han intentado, han perdido». Se inclinó hacia él, dejando caer palabras heladas. «Una traición tuya tendría consecuencias que no estás preparado para enfrentar». Y se marchó como si aquello no hubiera sido una amenaza, sino una simple advertencia casual. La tensión creció con los días. Cuando el investigador privado contratado en secreto por Mark le entregó el informe, las piezas finalmente encajaron. El padre de Mark había estafado al difunto esposo de Eleanor. Harold Brooks murió meses después a causa del estrés. Y Eleanor, incapaz de procesar aquel trauma, dedicó su vida a reconstruir su influencia y a planear una lenta represalia contra la familia del responsable. El matrimonio propuesto no era un acto de amor ni de conveniencia, sino un mecanismo de castigo calculado. Aun con todo lo que había descubierto, Mark sintió una punzada de compasión. Comprendía el dolor, aunque no justificaba la destrucción. Con ayuda de Peter, reunió pruebas suficientes para hundirla legalmente. «Esto podría arruinarla por completo», dijo Peter. «Pero debes actuar con extremo cuidado. No sabemos hasta dónde llegaría si se siente acorralada». «Ella ya cruzó demasiadas líneas», respondió Mark. «Yo solo estoy protegiéndome». Una mañana la enfrentó en la sala principal. «Necesito hablar contigo ahora». Eleanor se mostró fastidiada, como si interrumpieran un asunto menor. «Dime». Mark abrió la carpeta con las pruebas. «Lo sé todo. Sobre mi padre. Sobre Harold. Y sobre tus negocios actuales». Por primera vez vio la máscara de Eleanor resquebrajarse. «¿Te atreviste a rebuscar en mi vida?» «Tenía que entender lo que estabas haciendo conmigo», dijo Mark, acercándose. «Y con los demás. Tu dolor no te da derecho a destruir más vidas». La voz de Eleanor vibró con rabia contenida. «¿Y qué? ¿Mi familia sí mereció ser arruinada? ¿Harold mereció morir sintiéndose aplastado? No me hables de moralidad». «No lo merecieron», admitió Mark. «Pero tú tampoco puedes seguir haciéndole a otros lo que te hicieron a ti». Por un segundo, algo quebrado, casi humano, cruzó su mirada. «No esperaba sentir nada por ti», murmuró. «Pero ocurre. Y eso lo complica todo». «Entonces detén esto», suplicó él. «Antes de que sea irreversible». Antes de que Eleanor pudiera responder, el sonido de autos llegando interrumpió la tensión. Oficiales irrumpieron con una orden de arresto. Eleanor se volvió hacia Mark, herida y furiosa. «Fuiste tú». «No tuve alternativa». Mientras la escoltaban, Eleanor lanzó una última frase que se le clavó en el alma. «La venganza es un círculo, Mark. Cuidado con no entrar tú también en él».
El juicio fue largo. Mark declaró, ayudó a aclarar los hechos y, aunque su testimonio no la exoneró, sí redujo la sentencia. Eleanor no le devolvió odio, solo lo miró con un gesto casi imperceptible de reconocimiento. Semanas después, Mark recibió la escritura de la mansión. Eleanor había ordenado dejársela. En la carta que acompañaba los documentos, confesaba que Mark le había recordado una verdad que había olvidado, que uno puede elegir dejar de cargar con el resentimiento. Mark vendió la propiedad, pagó las deudas familiares y estableció una beca en nombre de Harold Brooks. Con el tiempo, volvió a su rutina universitaria, aunque ya no era el mismo. Ayudaba en un centro legal, defendiendo a personas vulnerables, sintiendo que cada caso era una forma de romper el ciclo del daño. Un año después, la beca celebró su primera ceremonia. El fondo se convirtió en una oportunidad real para otros, y Mark sintió por fin que el pasado comenzaba a soltarlo. Al finalizar la ceremonia, salió a caminar en silencio. Miró el cielo despejado, respiró hondo y tocó la carta de Eleanor en su bolsillo. La redención, pensó, no era un destino, sino un camino largo. Y mientras avanzaba por el sendero del campus, Mark sintió que por primera vez en mucho tiempo, estaba listo para vivir sin mirar hacia atrás. Pero justo al doblar la esquina, su teléfono vibró. Un número desconocido. Dudó un segundo antes de responder. ¿Señor Mark Sullivan? Preguntó una voz firme. Necesitamos hablar con usted. Se trata de información nueva sobre el caso Brooks. Mark se detuvo en seco, su respiración suspendida. ¿Qué clase de información? Algo que creemos que debería ver por sí mismo. No es seguro discutirlo por teléfono. La llamada terminó antes de que pudiera preguntar algo más. El corazón de Mark comenzó a latir con fuerza. Creyó que todo había terminado, que el pasado por fin había encontrado descanso. Pero, al parecer, la historia aún no había dicho su última palabra.